quiero agradecerles, me ha encomendado Ana Moreno, a la que yo le agradezco también, como a todo su equipo, la organización del curso, como a Leticia de Cos, que como saben también es la cocomisaria, gracias, de la exposición. Quiero agradecerles, me ha encomendado Ana Moreno, que les agradezca su participación, que ha sido la más numerosa y la más entusiasta de cualquier curso que hayamos hecho en este museo. Entonces, muchas gracias y vamos a abordar ese último tema del ciclo de realistas, con la tradición, que es el tema, en cierto sentido, más fácil y más difícil, porque, por una parte, es obvio que los artistas a los que hemos llamado realistas de Madrid, porque así se les ha llamado desde hace décadas, tienen una relación muy evidente con la tradición artística. La han tenido desde sus primeros pasos. Son artistas evidentemente formados en la tradición europea o occidental de la pintura y la escultura. Pero en el siglo XX esa tradición artística se ha vuelto más problemática que nunca, más cuestionada y también más fragmentada. Mi exposición va a ser entonces no un ensayo de reconstrucción de cómo ha sido la relación de estos artistas con la tradición, cosa que, entre otras cosas, sería imposible, porque son demasiadas las referencias y demasiado diversas entre ellos. El otro día, cuando tuvimos la sesión de debate en donde estuvieron Antonio López y Julio López Hernández, Julio, en un momento dado, enhebró una serie de referencias que a él le habían, algunas de las referencias que para él habían sido importantes en escultura. Y comenzó con Rodin, siguió con Arturo Martini, Ernesto de Fiori, Lehmbruck, Medardo Rosso. Yo iba tratando de retenerlas mentalmente. Bueno, es imposible pasar revista a todas esas referencias, a las de Julio, a las de Antonio, a las de Esperanza, María, Isabel, Paco, Amalia. Sería imposible. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente hacer un paseo por la exposición, e ir hilvanando algunas referencias que me vienen a la cabeza, ir trayendo a colación referencias del arte antiguo y moderno, del arte occidental, digamos, de la tradición canónica europea, y referencias también de fuera de esa tradición, por si acaso esas referencias, algunas de las cuales no se me han ocurrido a mí por primera vez, ni muchísimo menos, algunas están citadas ya en la bibliografía desde hace tiempo. No trato de ser original aquí, solo de ser didáctico, y otras las han evocado los propios artistas. Y me dejaré fuera muchas referencias cuando no es fácil encadenarlas, asociarlas a una pieza determinada de las que tenemos en la exposición o de las que hemos visto a mano. O sea, quiero que esas referencias vayan saliendo, vayan surgiendo en el paseo por la exposición. Entonces será una colección de fragmentos, como en el verso aquel de The Wasteland de Eliot. Estos fragmentos se han apoyado contra mis ruinas. Se trata de fragmentos y de ruinas, y es muy adecuado que la historia comience en un museo de reproducciones, que es el lugar donde se preservan los vaciados, ni siquiera los originales, los vaciados de esos originales mutilados a veces y perdidos, recuperados a través de copias y de copias de copias, ¿no? El lugar de... Muchas veces hemos oído decir a los artistas del grupo, de nuestro grupo, de los realistas de Madrid, que todo había comenzado, en cierto sentido, en el Casón del Buen Retiro, cuando era Museo de Reproducciones Artísticas. El museo
de reproducciones artísticas hacia 1950, la Sala de Escultura del Renacimiento. Antonio López, yo le he oído muchas veces referirse a eso y me imagino que para los escultores aquel aprendizaje para Julio y para Paco, por ejemplo, sería todavía más importante. Ahí es donde se preparaba, entre otras cosas, el ingreso a la escuela, ¿no? Igual que en la Escuela de Artes y Oficios, dibujando del natural, pero aquí había un primer encuentro con la tradición y estaba antologizada toda la tradición, porque no era solamente… A veces pensamos… quizá los que no han hecho Carboncillo tienden a pensar que los vaciados son la escultura grecorromana, pero no es así. En el léxico, en la antología de los vaciados que se utilizan habitualmente para dibujar al Carboncillo, se utilizan muchas grandes obras del Renacimiento, ¿no? De Miguel Ángel, por ejemplo. Y, desde luego, en el Casón, que yo nunca conocí como museo de reproducciones, pero había también colecciones de escultura egipcia y de escultura de otras épocas y de otras regiones de Europa. Ahí están Antonio López y Paco López en octubre de 1958 en Atenas, ante el Partenón. Antonio me dijo el otro día que tenía una foto posterior, que no he llegado a conseguir, de él con María, muchos años posterior, naturalmente. Tienen un poco aire casi de haberse licenciado de la Mili o de estar a punto de ir a la Mili, ¿no? Sorpréndelo ese jovencísimo Antonio, con pinta de crío, bueno, tenía 22 años, no era tan joven, pero parecía adolescente, ¿no? Y Paco un poco despistado, pero por fin posando delante del Partenón. Después Antonio se ha reencontrado con los vaciados. Yo no sé en realidad dónde es esta foto, si es la Academia. Ajá. Hicimos una reconstrucción del río Cefillas. Bueno. Y está reconstruido porque estaba roto, abandonadísimo. Ajá. La reconstruimos en el taller de Antonio Vivares. La reconstruiste tú con… Lo que es el taller de la Real Academia de dirigido por ti, la reconstrucción. Bueno, ahora soy yo el delegado. Pues Julio nos va a ayudar, me va a ayudar en la… Ya lo veréis, porque voy a necesitar su ayuda. Hay un momento en particular en el que se me ha ocurrido una cosa este fin de semana y no le he preguntado, o sea que luego no lo va a explicar, porque yo ni sé las fechas, pero tengo una intuición que luego les explicaré. Esta es una foto del estudio de Julio, precisamente, los bronces de Riace. En el 16 de agosto de 1972… un joven químico italiano, Stefano Mariottini, submarinista aficionado, que estaba haciendo una inmersión a unos 8 o 10 metros de profundidad y a unos 300 metros de la costa en Riace, en Reggio de Calabria, en la parte inferior de la bota de Italia, enfrente de Sicilia, vio asomar del fondo del mar un brazo. Se quedó sobrecogido. Hay que imaginarse, además, para quien haya hecho submarinismo sabe que cuando uno está sumergido, todo te sobresalta muchísimo más, todo te asusta mucho más, ¿no? Y ese submarinista que iba en busca de un mero, vio aquel brazo y pensó que era un cadáver. Luego se paró, volvió a observarlo y vio que no, que era una escultura. Y moviéndose por allí descubrió, lo que había descubierto era el bronce B de Riace, y después descubrió con la ayuda de otros, un segundo bronce, el bronce A, que hoy se encuentran instalados en el Museo de Arqueología de la Magna Grecia en Reggio de Calabria.
y constituyen, representan, junto con el famoso Poseidón y el auriga de Delfos, los escasísimos bronces griegos, las escasísimas esculturas originales en bronce griegas, porque la mayor parte de la escultura griega la hemos recibido a través de copias romanas en mármol, como saben ustedes. Los bronces de Riace han sido un poco, yo creo, un fetiche para Julio y para sus compañeros, porque además asistieron a su descubrimiento. Antonio tiene este hombre, que es una versión en bronce del hombre y la mujer del Reina Sofía, que ahora veremos. Y bueno, hay un eco, ¿no? Hay algo ahí, en ese contraposto. Después seguiremos hablando del contraposto. Aunque los guerreros de Riace, los bronces de Riace, son más robustos y más, más exuberantes, más barrocos, menos contenidos, digamos, me parece a mí, por lo menos. Más heroicos también, sí. El de Antonio es un poco deliberadamente más prosaico, ¿no? No, es un hombre más prosaico, más. Sí. Un hombre más de ahora y más corriente. Este es el hombre del Reina Sofía, que forma pareja con la mujer. Iba a decir de madera, pero bueno, es de madera y de muchas cosas que hay ahí dentro, ¿no? Porque fue... Madera, pasta, corrigiendo los errores primeros, porque eso tuvo una evolución complicadísima. Muy complicada. Que tenían finos se les torcían al principio y daban horror. Y quiso enderezarlas, y entonces, claro, tenía que quitar materia, pero poner en un lado para poner en otra. Entonces se lo fue surtiendo con pastas que aumentaban cuando le faltaba la materia. Claro. Yo he visto por dentro, he visto las radiografías que hicieron en Reina Sofía y es un laberinto lo que hay dentro, ¿no? De esas figuras, que, sobre todo la del hombre, fueron creciendo también en estatura. Bueno, traía esto para hablar porque no solo Grecia, no solo Roma, sino más atrás, Egipto, por ejemplo, ha sido un faro para la escultura de los realistas de Madrid. Y siempre que veo, sobre todo, la textura y el color del hombre del Reina Sofía, me acuerdo de una figura muy icónica del Louvre, el famoso escriba sentado, ¿no? Como cuando los veo a los dos, recuerdo al hombre y la mujer que tuvimos aquí en la retrospectiva del 2011. Yo me acordé, pues hablando de esta desigualdad entre el hombre y la mujer, saben ustedes que empezaron siendo figuras de talla más próxima y el hombre fue creciendo, creciendo, creciendo. Y yo siempre que los veo me acuerdo de esas parejas desiguales egipcias, de esas parejas faraónicas donde la talla masculina es mucho mayor. Casi es una diferencia como de lo divino, del inmortal al mortal. He traído dos ejemplos del Metropolitan que eran como los que estaban más a mano, ¿no? Y para terminar con lo egipcio, me acuerdo también de Egipto cuando veo la famosa mujer de Coslada, de Antonio, que también tuvimos aquí en el año 2011 y que me recuerda en particular a esa estatuilla de la reina Nefertiti, otro personaje familiar. En los años 60 y 70, Nefertiti era un icono como Marilyn o como... Ahora no sé por qué, yo creo que ha perdido cierta popularidad, pero en aquel momento yo recuerdo, ¿no?, a mi madre hablar de Nefertiti como casi una estrella de Hollywood. No solo la escultura grecorromana, sino otras tradiciones muy alejadas de nosotros están presentes, por ejemplo, en la escultura de Antonio. La cabeza de Carmencita, de la que tenemos esta versión en la exposición, pero que todos conocen por el monumento de Atocha, el día y la noche, con los ojos abiertos y los ojos cerrados,
recuerda a infinidad de cabezas, digamos, de culto, de diferentes culturas, de diferentes regiones, desde cabezas mesoamericanas, monumentales, hasta, yo escogí esta de Jayavarman VII, el último gran rey Jemer, que es en realidad una cabeza pequeña, pero tiene un aire monumental. Algo que sucede también en las cabezas de Antonio, que incluso cuando estamos viendo versiones de reducido tamaño, tienen aire monumental. Bueno, pero la escultura grecorromana, la tradición grecorromana es la primera de la que se nutren y a la que vuelven con frecuencia los artistas de Madrid cuando hacen escultura. Cuando se visita sus estudios yo he tenido constantemente la sensación de estar asistiendo a un diálogo con esos fragmentos, con esas referencias de la antigüedad. Por ejemplo, Paco López y su Francesco, que tenemos en la exposición, una escultura de tamaño natural que con la peana es más que de tamaño natural, es una escultura muy imponente, como saben, y que en realidad da la sensación de ser una figura griega clásica vestida, ¿no? con camiseta y jeans. Bueno, literalmente se podría compararlo con, por ejemplo, un Hermes inspirado o copia de Policleto, como este, con su... adelantan incluso la misma pierna, con su característico contraposto. Al adelantarse, al descansar el peso, todo el peso del cuerpo, en la pierna izquierda, que está fija, digamos, adelantarse más relajada la pierna derecha, la cadera se inclina, ¿no? Se inclina, bueno, en este sentido. Y los hombros se inclinan en sentido opuesto, de ahí el contraposto, ¿no? Los hombros forman una línea descendente en un sentido, la cadera forma una línea descendente en el sentido opuesto. De esa oposición viene una cierta ruptura, una ruptura suave de la simetría, una ruptura suave de la rigidez de lo oscuro y arcaicos y por consiguiente, una adquisición, una entrada en escena de una gracia, de una flexibilidad asociada a la vida, ¿no? Las figuras, algunas de las figuras las figuras humanas más centrales en nuestra exposición son estos bustos, retratos, obra de Paco también, de su mujer y de su hijo. A mí me interesaba mucho subrayar que Paco ha hecho mucha escultura y muchas figuras diversas, pero me interesaba subrayar estos personajes que proceden del ámbito doméstico, que viven en la casa, porque también la mayor parte de las pinturas hablaban de la casa. Entonces quería tener, igual que en el 2011 tuvimos a Antonio Inmari, estos dos bustos, en medio de unas pinturas que evocaban los espacios de su casa, ahora hemos creado ese mismo efecto, hemos tratado de crear ese mismo efecto en torno, por ejemplo, a las esculturas de Paco y de Julio. Paco parece haber asesorado, yo quiero decir que Paco y Julio han, yo creo que en particular Paco quizá, ha asesorado a Antonio con la escultura, o Antonio les ha consultado sobre problemas técnicos, porque en principio, claro, la escultura tiene una disciplina técnica muy severa y muy compleja, y Antonio no es de principio un escultor, ¿no? Y entonces se ha ido haciendo escultor, entre otras cosas, con la ayuda de sus amigos. Y recíprocamente yo creo que Paco se ha beneficiado de una cierta inspiración antoniesca, de una cierta influencia con esta severidad funeraria de los
del retrato el autorretrato de Antonio y el retrato de Mari, que, por cierto, siempre se dice que tiene una referencia en los dobles retratos funerarios romanos. Antonio y el propio Paco simplifican más y reducen más la elocuencia de la escultura. Le quitan un poco la retórica que existe en un doble retrato romano, donde hay un lenguaje de las manos y un lenguaje de los pliegues, al que aquí se ha renunciado. Miren ustedes, Bernard Berenson, al comienzo del siglo XX, escribió un texto breve que se llamaba sobre la inelocuencia en arte, para explicar lo que había empezado a pasar a partir de Cézanne en el arte del siglo XX. Y yo siempre vuelvo a ese texto, porque venía a decir Berenson que el arte moderno muchas veces, paradójicamente, no era un arte de mayor desmelenamiento expresivo, sino al contrario, un arte que buscaba deliberadamente lo que él llamaba la inelocuencia, el silencio, la contención expresiva hasta el punto de lo inerte. Entonces, hay por respecto al retrato romano, que tiene en sus superficies, en los mismos rostros, en los pliegues, como digo, en las manos unidas, que siempre en los retratos funerarios romanos son la expresión del vínculo matrimonial, ¿no? Muchas veces estos retratos se encargaban cuando solo había fallecido uno de los dos y representaban el vínculo entre los dos miembros de la pareja a través de la muerte, a través del tabique de la muerte. Entonces, frente a esa expresividad, digo, los modernos, como Antonio y Paco, son más contenidos. Y a veces quizá podríamos decir más egipcios, se van más atrás antes de la expresividad grecorromana. Aunque hay otras referencias a la tradición. Una característica de cómo los artistas del siglo XX asimilan la tradición es no solo que la tradición se ve reducida a fragmentos, a piezas sueltas que andan por aquí y por allá, sino también a que la tradición se encuentra presente toda simultáneamente ante los ojos del artista. La tradición para un artista no es algo sucesivo necesariamente, sino que todas las épocas y todas las culturas coexisten, conviven. Y basta con visitar el estudio de un artista para ver en las paredes fotos, reproducciones, dibujos que hablan de obras de épocas muy distintas. Puede haber una reproducción de un dibujo de Leonardo al lado de una pintura de Van Gogh o al lado de una escultura de un contemporáneo. Los artistas del grupo, los realistas de Madrid, son plenamente contemporáneos en este sentido, de que la tradición para ellos es un museo, es decir, un panteón donde todo está presente a la vez. El museo, por supuesto, es la institución que ha creado esta simultaneidad perenne de la tradición histórica, es hacer que todo suceda a la vez. Y a la vez que uno está pensando en Roma o está pensando en Egipto, puede estar pensando en Desiderio de Asetignano, en la escultura del Renacimiento, del primer Renacimiento, del 480. La fotografía frontal de Belén Moneo, de este bellísimo busto de Paco López, nunca me da la sensación de la gracilidad, de la ligereza. Lo que pasa es que no tenía una foto de perfil, pero si la miran de perfil, tiene una sutileza y una gracia y un dibujo, pues que evoca, por ejemplo, a nuestra Tornabuoni, al retrato de Ghirlandaio de nuestra colección. Y no sé, yo pensaba, por ejemplo, en la Santa Costanza del Círculo de Desiderio de Settignano, que además es una escultura en madera policromada, que es un medio que
que nuestros artistas, que Antonio y Paco han utilizado la madera pintada con frecuencia. Pero yo pienso también a veces cuando veo a Antonio y a Paco, cuando veo sus bustos, con esa inelocuencia, con esa contención expresiva, me acuerdo a veces de un escultor al que solo se ha hecho justicia y a medias bastante tarde, que es Joan Rebull. Hubo una pequeña exposición dedicada a él en el Reina Sofía. Bueno, Joan Rebull es un noucentista, post-noucentista, que tiene una conexión con eso que llamamos nueva objetividad, con ese aire de que las figuras humanas se convierten un poco en maniquíes, ¿no?, que es tan característico de la metafísica o del surrealismo de entreguerras. Y, bueno, esta fotografía ha salido muy mal al proyectarse aquí, porque no tenía ese aire todo amarillo cuando yo la he visto en la pantalla de ordenador. Entonces hay que imaginársela pues con unos colores más normales, y es una de las piezas más características de Rebull, esta nena. Julio, que está aquí con nosotros, tiene también, quizá en él sean menos obvias las referencias a la tradición grecorromana, pero están ahí sin duda. Para mí, por ejemplo, están muy en evidencia, siempre se lo digo, estará harto ya de que le dé la tabarra con esto, a propósito de su Jacobo II. Tenemos los dos Jacobos, Jacobo I y Jacobo II, en esa magnífica sala de la escultura de Julio, en nuestra exposición. Cuando yo la vi en su estudio abriendo la puerta, me acordé inmediatamente de la Auriga de Delfos, de esta excepcional y muy poco frecuente, claro, escultura en bronce griega. Y así es como aparece desde ese perfil, así es como aparece en nuestra sala, ¿no? Esta es la foto del estudio, que no se ve del todo bien porque está el estudio de Julio, como he dicho muchas veces, es un Cafarnaún, es un laberinto maravilloso de piezas de diferente escala, de diferente momento, que para un fotógrafo es una verdadera fiesta, ¿no? Y aquí está bastante más limpio en nuestra sala de exposiciones. Pero las referencias clásicas en la obra, por ejemplo, de Julio, pueden llegar por vías insospechadas. No diría referencias clásicas, pero sí a fuentes antiguas. Este es Almagro XXVIII, que es el relieve que tenemos en la exposición. Inicialmente, en realidad, la pieza que habíamos expuesto, la pieza que queríamos exponer, no era Almagro XXVIII, sino esta. Entonces, Julio nos dijo, ¿por qué no? La pieza anterior y más importante es Almagro XXVIII, es la pieza. Almagro XXVIII habla del espacio de la casa donde Julio, recién casado, vivía con sus suegros, ¿no? Esta era la habitación de sus suegros, precisamente. Y es un espacio misterioso, inquietante, un poco surreal, creado con una perspectiva ambigua, porque a la perspectiva de las cosas se les solapa la perspectiva del punto de vista del espectador y se crean anfibologías como paradojas. El público está muy intrigado por esta pieza y trata todo el tiempo de abrir la puerta del armario, que está entreabierta. Y entonces nuestros auxiliares de sala y el equipo de seguridad nos llaman alarmados. Han intentado otra vez abrir la puerta de Almagro XXVIII. Y yo les digo, bueno, amonestadles, pero ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero ponerle un cordón alrededor. Bueno, que no se enteren en el Reina Sofía, que es de donde procede la pieza. El caso es que Almagro XXVIII tiene, como otras, tiene secuelas, ¿no? Bueno, efectivamente, esta es una obra que es secuela de la anterior. La nostalgia de que la última se fue al Museo del Reina Sofía y yo me quedé sin esa pieza. Entonces nos
sé, parece que la vida ha transcurrido y ya me ha despojado de muchas cosas, se me han escapado muchas cosas y muchos objetos han desaparecido. Y esto es un poco, por eso se llama el armario entreabierto, de esa figura caída. Para que los cables se han desgarrado, el techo ha desaparecido. Claro, es una ruina, ¿no? Y trágico, vamos, que llevan a un terreno de la ausencia de las cosas, ¿no? Y es como un torso, como un fragmento, como una ruina de la obra anterior en la que has añadido, bueno, faltan cosas, las camas están como mutiladas, la pared, lo que tú dices es como de una casa, no sé, bombardeada, y hay esa figura en el suelo que tiene que ver con Luis Pérez. Sí, es la trayectoria vital de Luis Pérez Víguez, que acabó con una lesión infantil, acabó toda su vida inválido y ajetreado y al final arrastrándose por el suelo. Y al que tú tienes un monumento dedicado y todo eso. Pero a mí me recordó las figuras de Pompeya, ¿no? Claro. Y Arturo Martini, que tiene. Y el perro de Pompeya está ahí. El perro de Pompeya está ahí. Esa figura que se retuerce, esa figura siniestra que está en medio de ese espacio de un interior doméstico, del sanatorio. Sí. De un hospital que intentábamos traer inicialmente. Ahí está el vaciado, bueno, como saben ustedes, con las cenizas de Pompeya que cayeron, la lava y las cenizas, hubo figuras que quedaron fosilizadas y han permanecido así como en una instantánea tridimensional durante siglos. El perro famoso estaba atado con una cadena y pereció en esa agonía. Lo que me fascinaba de esto no era solo que Julio hubiera introducido, digamos, la referencia escultórica por una vía no muy ortodoxa, porque esto no es, viene de Pompeya, pero no es una escultura grecorromana, es otra cosa, es un fragmento de la vida, y que lo hubiera introducido vía vaciado, porque el vaciado es un procedimiento técnico en escultura fundamental que ha sido un procedimiento auxiliar tradicionalmente y que ha sido prohibido como la fotografía, digamos, como base directa de la estatua, pero que finalmente en el siglo XX se ha convertido en un procedimiento canónico que se utiliza, ¿no? Los artistas utilizan vaciados y, en particular, en la escultura pop, por ejemplo, se ha utilizado masivamente el vaciado. Hay artistas que no han hecho escultura nada más que haciendo vaciado. Cuando uno ve una silla como la de Julio o esa otra silla que no conseguimos traer, donde están las botellas y los vasos encima, que es fantásticamente pop, a mí me parece completamente pop, porque además es del mismo momento. Me acuerdo de los ensayos escultóricos amateur, porque Jasper Johns no era un escultor, de Jasper Johns cuando, a comienzos de los 60, crea una serie de vaciados de linternas, bombillas, gafas o latas de cerveza, vaciados que convierte luego en bronce. Y esa monumentalización un poco estúpida del objeto cotidiano, porque lo único que se ha hecho sobre el objeto cotidiano es reproducirlo mecánicamente y luego convertirlo en un icono de sí mismo. Eso es el equivalente de lo que Warhol está haciendo con la fotoserigrafía, poniendo en el corazón de una de las bellas artes, donde lo mecánico, el procedimiento mecánico estaba severamente restringido, metiendo en su corazón un procedimiento mecánico aplicado de manera brutal, ¿no? Sin mucha discriminación. Y eso se erige en escultura. El procedimiento de Julio es más sutil porque puede utilizar el vaciado, pero hay una
una composición escultórica de conjunto, que no existe muchas veces en los artistas pop. Yo quiero recordar, de todas formas, el caso de George Segal, que es un artista que ha utilizado sistemáticamente el vaciado en su escultura. La escultura de Julio, digamos que se mueve en el espacio que va de Rodin a George Segal. Se entienda esto como se quiera entender. Él es un escultor decididamente de la tradición post-rodiniana y a la vez está cerca por lo menos del desafío pop. Si no es, yo no diría que Julio es un artista pop, pero sí está en problemas contiguos, en problemas que se rozan, que hay una tangencialidad con el pop. Esta es una escultura, bueno, si quieren ustedes, banal comparada con la grandeza épica de los burgueses de Calais, no tiene nada que ver, ¿no? Está traído la comparación con cierta mala uva, ¿no? Los burgueses de Calais y, en fin, un siglo después, la Depression Breadline, la cola de la depresión que evoca, con la que George Segal evoca los sufrimientos, la miseria de los años de la Gran Depresión en Estados Unidos, pero digamos que con un lenguaje escultórico pues un tanto banalizado, ¿no? Un tanto que se ha venido a la prosa. La inspiración pompeyana que hemos visto en Julio es muy común, muy frecuente, es casi una constante en los pintores del grupo de los realistas de Madrid. Yo si tuviera que mencionar una fuente común, la fuente más importante común a los pintores del grupo, diría que es Pompeya, más que ninguna otra cosa. He llegado a esa convicción a lo largo del tiempo, no ha sido una cosa de un momento. Fíjense, bueno, no es solo Pompeya, porque es la pintura romana, esto es Fayum, esto es la pintura en Egipto del periodo romano en Egipto, pero lo que llamaríamos Pompeya en un sentido muy amplio, que es toda la pintura romana de la antigüedad, de la época imperial en particular. Vemos un retrato como este de Lola Valera, temprano, de Antonio López, y hay una relación, yo creo, muy evidente con los retratos de Fayum. Yo creo que eso tiene una vía con los retratos de Fayum y con el retrato romano en general, con la pintura romana en general. Hay una vía de mediación ahí que puede ser, por ejemplo, Campigli. Campigli en Italia es un artista moderno que utilizó la pintura romana, la evocación de la pintura romana de la antigüedad como un elemento de su estilo. Y hay retratos suyos, no los he traído hoy porque nos llevaría eso demasiado lejos, pero hay retratos suyos con estas cejas arqueadas, estos ojos grandes y oscuros y esta cierta impasibilidad o inexpresividad que está cerca del primer Antonio López. Todavía en un retrato, el retrato de Mari, ¿no? Yo veo algo del Fayum también aquí. Bueno, yo creo que los retratos del Fayum son más modernos, en realidad, que el retrato de Antonio. Y no lo digo de broma. Aquí hay una dosis de ilusionismo en el brillo de la nariz, por ejemplo, mayor que aquí, que esta es una pintura de tratamiento muy amortiguado, de tratamiento muy discreto, muy poco deliberadamente, no muy ilusionista. Es como si uno estuviera viendo un retrato muy remoto, de alguien muy desaparecido quizá ya. Nos produce la sensación de algo muy remoto en el tiempo. En comparación, esta mujer de los pendientes del retrato del Fogart Museum es más cercana, más contemporánea, a mí me parece más viva, ¿no? Con esos brillos en los ojos y en la nariz. Hay deliberadamente un intento, una evocación de... claro, la pintura romana es la primera pintura en la tradición occidental que conocemos, porque la
la pintura griega desapareció todo. El arte griego lo conocemos a través de la escultura y la arquitectura. La pintura tiene una tradición recortada, mutilada en la antigüedad, y por eso Roma es tan importante. Entonces, volver a eso es volver a plantearse desde cero, desde el nivel más básico, ¿qué es la pintura? Ahí es donde nace el problema del ilusionismo. En la pintura romana se plantea por primera vez el asunto de la mímesis. Contemporáneamente Plinio el Viejo está hablando de todas aquellas anécdotas de los pájaros que iban a picar las uvas, está contando esas anécdotas de Apeles y Parrasio y no sé qué, del ilusionismo, de la obsesión de la pintura por ser magia que convierte lo inanimado en animado, ¿no? En Emilio y Angelines siempre se ha dicho que había una evocación de esto de la casa de Terencius Neo, lo que antes se llamaba el retrato de Paquio Próculo. Y les voy a contar una cosa. Este bodegón procede del mismo lugar en Pompeya que ese doble retrato matrimonial que está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, ¿no? Y la mediación que nos buscamos es este bodegón de Isabel. Para mí es uno de los bodegones más gozosos. Si me tuviera que llevar una pintura a casa, seguramente me llevaría esta. Schilling, en el texto del catálogo, uno de los autores que escriben en el catálogo y que sabe mucho de los realistas de Madrid, evoca la cesta de frutas de Caravaggio, que es lo primero que a uno se le ocurre, probablemente. Y bueno, yo tuve la ventaja, a mí también se me ocurrió la cesta de frutas de Caravaggio de la Ambrosiana, y lo he contado muchas veces. Le pregunté a Isabel, oye, ¿y esto qué? ¿Es la cesta de frutas de la Ambrosiana? Y me dijo, no. Me dijo, es una pintura romana de Prima Porta. En realidad, yo fui a buscar las pinturas de Prima Porta, de Villa Livia en Prima Porta, y lo que descubrí fue otra cosa, otra fuente, no precisamente esto, porque esto está en Pompeya, en la casa de Julia Félix. Pero, bueno, trasteando con la pintura romana, di con esto, que para mí es, sin duda alguna, la referencia con el ilusionismo del bol, del frutero, y el desbordamiento de las uvas. Los volúmenes de las frutas esféricos dentro, atrapados por el bol, y las uvas desbordando, saliéndose del bol, ¿no? Los romanos, ¿saben ustedes? Lo sabemos, por ejemplo, por Filóstrato, por sus descripciones de imágenes, denominaban a este tipo de pinturas senia. Eran como regalos, dones de hospitalidad. Cuando un huésped llegaba a una casa, el primer día se le invitaba a cenar y el segundo día se le dejaban regalos, frutas, queso, lo que fuera, hortalizas, se le dejaba en su habitación. Las naturalezas muertas de alimentos perpetúan ese don de hospitalidad romano, ¿no? Lo que encontré en las pinturas de Villa Livia en Prima Porta no fue esto, no fue el antecedente del bodegón, sino esto otro. Estoy viendo, por cierto, que el color se ve bastante mal. Debe estar el proyector. Esto, por si queda algún técnico por ahí al fondo, el color lo veo distorsionado, muy amarillo. Este es el cuadro de Isabel Quintanilla del Jardín de la Academia de España en Roma, el cuadro fantástico, deslumbrante que tienen ustedes en la sala. Afortunadamente, aquí está muy mal la diapositiva, o se ve muy mal, pero lo tienen ahí dentro, ¿no? Lo pueden ver. Y esta es la pintura
de Vila Livia, en Prima Porta, que fue creada para decorar un comedor semisubterráneo, un comedor de verano, y para dar la sensación a los comensales del comedor de que estaban en un jardín maravilloso, al aire libre. Es una pintura pues de pretensiones ilusionistas, que está cargada de árboles de diferentes... Se pueden reconocer diferentes especies de árboles y diferentes especies de aves. Y de manera que Isabel no solo evoca a Roma, cuando pinta este cuadro en la Academia de España, no solo evoca a Roma por el color del muro, que es tan romano, por la humedad de la pared, que es tan de la antigüedad, sino también porque lo que hay detrás de todo eso es esta referencia a la pintura primordial, que es romana también, que fue creada unos kilómetros al norte de la ciudad de Roma, donde estaba Prima Porta, donde está Prima Porta, aunque esto hoy está en el Museo de las Termas, no está ya en Prima Porta. No todas las referencias son, no obstante, antiguas. Resulta más fácil compilar las referencias antiguas en los realistas de Madrid. La tradición antigua está más, hasta cierto punto más, se conserva más íntegra, está más articulada. Las referencias modernas de los realistas de Madrid son más enigmáticas, siempre, y están más dispersas. Puede haber muchas referencias, pero es difícil ver cómo se traban, cómo se encadenan. Por ejemplo, cuando el otro día Julio hablaba de todos esos nombres de escultores, pues bueno, al final yo pensaba, aparte de vivir en el siglo XX, o de haber vivido por lo menos en parte de su vida en el siglo XX, ¿qué tienen en común? Muy poco, porque cada uno, aparte de ser figurativos genéricamente, pues cada uno tiene un lenguaje, aparte de tener una cierta tendencia pues a la expresión, pero son, por otra parte, escultores muy diversos. Las fuentes del realismo en el siglo XX han sufrido un proceso de fragmentación. La primacía de otros lenguajes no realistas y, sobre todo, incluso no figurativos en el siglo XX ha hecho que el realismo se convirtiera en un Guadiana, en una cosa que aparece y desaparece, que aparece primero aquí y luego aparece allá, cuando menos lo esperamos, quizá. En vez de ser una corriente continua o un tronco que procede hacia adelante, no, es un conjunto de como digo, de afluentes, de fuentes, de manantiales dispersos, provisionales, efímeros, que hay que ir buscando muy laboriosamente y que al final no se sabe, a veces es muy difícil conjuntar. Me explico. Se habla a menudo, por ejemplo, de que los realistas de Madrid vienen de eso que se ha llamado con una etiqueta muy vaga, sumamente vaga, y que vale casi para todo, realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Pues, bueno, el realismo mágico suele identificarse muy ampliamente, de manera muy flexible, con formas de figuración o de retorno a la figuración del periodo de entreguerras del siglo XX, que aparecieron en diferentes países de Europa y América, bajo diferentes, en el contexto de diferentes movimientos. Por ejemplo, puede haber un realismo mágico que aparezca en un naví heterodoxo, como es Félix Balotón. Félix Balotón tiene una trayectoria tardía en el siglo XX, en las primeras 2 décadas y media del siglo XX, en la que cultiva un realismo inquietante, a veces un poco metafísico, a veces pasablemente fotográfico, a veces nada, a veces rompiendo mucho con lo fotográfico. En sus naturalezas muertas tardías hay, entre el 15 y el 25, la época de su muerte,
es donde la beta propiamente realista se desarrolla más. Y yo veo ahí una tangencialidad con algunas cosas de los realistas de Madrid. Quizá las Granadas no sean el mejor ejemplo. No, me faltaban ejemplos de cuadros de Isabel que no hemos tenido en la exposición y que son a veces más coloristas y que podían tener más relación con el balotón. Pero otra referencia al realismo mágico puede ser, por ejemplo, el holandés Dick Kett, que es un artista de vida breve que pintó especialmente retratos y naturalezas muertas, unas naturalezas muertas muy fotográficas a veces, pero a la vez muy influidas por la composición cubista. Parecen composiciones de Juan Gris, ¿no? Por el aplanamiento y la acumulación de los planos. Hay una influencia de la postmetafísica italiana, de un Severini, por ejemplo, de eso que genéricamente se llama retorno al orden. Y hay también un sentimiento inquietante, amenazador, que está ya casi próximo, que anuncia al surrealismo. El uso de las sombras, de la luz artificial en los interiores, es algo que recurre luego, por ejemplo, en Isabel y en otros realistas de Madrid. Entonces, el realismo mágico sigue siendo un poco una cosa dispersa y un enigma. Pero hay fuentes ahí de los realistas de Madrid. Podríamos citar a Canold o Schrimpf, los bodegonistas alemanes del periodo de entreguerras, o a los propios italianos de lo post-metafísico, ¿no? Incluyendo a Morandi, que no es un realista exactamente, pero que yo creo que sí tiene un parentesco con los realistas de Madrid. Siguiendo nuestro paseo y hablando, al fin y al cabo, el lavabo de Antonio es una especie de bodegón, hablando todavía de bodegones, bueno, yo en el catálogo, sin embargo, probé una hipótesis un poco paradójica, que era la de sostener que esa especie de bodegón en realidad era un autorretrato. Un autorretrato fallido, un autorretrato perverso, un autorretrato invisible. Un autorretrato en el que el rostro del artista debería estar ahí, pero no está, ¿no? Como si el escenario estuviera dispuesto, es como esperando a Godot. El escenario está preparado para una aparición y esa aparición se demora, como, por cierto, pasa habitualmente con las figuras en general en la pintura de los realistas de Madrid. Yo lo entendí por primera vez cuando Antonio me explicó hace tiempo el cuadro Terraza de Lucio, y me lo explicó diciendo, yo iba a pintar las figuras, pero las iba dejando. En realidad creo que llegó a pintar alguna figura en Terraza de Lucio y la deshizo, la borró. Pero él lo contaba como yo iba a pintar las figuras, pero iba aplazando las figuras. Bueno, pues es como si las figuras las esperásemos, pero se hacen esperar, se demoran mucho y al final no vienen. Lo que yo comparaba con Antonio era una fuente, digamos, poco habitual, bueno, un correlato poco habitual. El último Bonnard, porque el último Bonnard no es exactamente un realista. No creo que haya tenido en realidad ninguna influencia sobre Antonio, ni probablemente sobre los demás del grupo, pero me gustaba porque se había plantado delante del espejo del cuarto de baño y había pintado la repisa, que no es una repisa tan descriptiva como la de Antonio, para representarse ahí calvo, desnudo y como enfrentándose a sí mismo y enfrentándose a la muerte, enfrentándose a todo, ante el espejo del cuarto de baño. Pero luego, como he contado infinidad de veces, luego Antonio me dejó muy mal porque me explicó eso de la sombra, que ya he contado aquí mismo, de que su propia sombra, la sombra del pintor está proyectada ahí, y luego también que la figura del artista se refleja en los grifos, lo cual nos remite mucho más al matrimonio Arnolfini, a la pintura flamenca, más que a Bonnard, ¿no?
A la pintura, al viejo trompe-l'œil, al viejo trampantojo, y en particular al trampantojo holandés del siglo XVII, hay, yo creo, referencias implícitas en los realistas madrileños. Por ejemplo, cuando uno ve el cuadro de Maribel, el cuadro de Isabel Quintanilla, del cuarto de baño, el pandán lo hemos puesto como pandán del cuarto de baño de Antonio, aunque no tenga mucho que ver con él, se acuerda de naturalezas muertas de anaqueles holandesas o, en este caso, francesas de estirpe holandesa, porque la naturaleza muerta holandesa, el trompe-l'œil de anaqueles, tendría su prolongación en el siglo XVIII en la pintura francesa, por ejemplo, en Ballet Penot. Es un sistema de exposición de los objetos que maximiza el espacio pictórico, claro, porque al fin y al cabo, en un bodegón normal tenemos la superficie de la mesa y todo lo demás, todo el resto del espacio está desperdiciado. Cuando se pinta una de estas estanterías, como lo hace también Maribel, toda la superficie pictórica se convierte en exposición de objetos, ¿no? Se maximiza esa adhesión, esa fascinación por el objeto. Pasando de los objetos, digamos, a la indagación del espacio, y estamos moviéndonos por las salas, por la segunda sala, ¿no?, de la exposición. Eso también, bueno, a mí me recuerda, nos remite al ilusionismo y al ilusionismo holandés en particular. He evocado en alguna otra ocasión, en el catálogo de la exposición, evoco otro cuadro de Hoogstraten. Ahora quería traer este famoso del Louvre, de las zapatillas, que es un ejemplo inmejorable de un dispositivo escénico que los realistas de Madrid utilizan con mucha frecuencia, que es el pintar un espacio desde un vestíbulo, desde una antesala, desde un espacio anterior, ¿no? Parece un expediente normal, pero en realidad, trivial, pero en realidad da muchísimo juego. En Hoogstraten, Las pantuflas, que es el título tradicional, es un cuadro didáctico moralizante, aunque les parezca increíble. ¿De qué puede ser, cuál puede ser el contenido didáctico moralizante de Las pantuflas? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene una idea? Está la escoba ahí en primer plano, ¿no? La escoba abandonada. Las zapatillas en el umbral del paso a la segunda estancia. La llave en la puerta, la vela apagada. Y ahí, como suele pasar, en el cuadro, dentro del cuadro, hay una clave del asunto. Bueno, hay un abandono flagrante del hogar y de las obligaciones domésticas por parte de alguien, ¿no? Alguien está faltando a los deberes prescritos y ese alguien se supone que es la señora de la casa. Es un cuadro sobre las señoras que se van de picos pardos. El cuadro del fondo es un cuadro o es una variante de un cuadro de Metsu en el que se alude a un tópico. Bueno, hay un cuadro de Metsu que se llama La admonición paternal, que en realidad no es una admonición paternal, sino que es una escena con una alcahueta y un solicitante, un pretendiente que quiere ligar con una señora. Y ese cuadro del fondo a lo que apuntan es al negocio amoroso, al ligue o a la aventura amorosa, en términos genéricos, ¿no? Entonces, fíjense, los holandeses convierten hasta el vacío de esto, lo pueden dotar de contenido narrativo y didáctico y moralizante. Por cierto, que es un cuadro que en el curso del siglo XIX a menudo se llenó de figuras parasitarias. Sucesivos coleccionistas y dealers tuvieron la necesidad de llenarlo con algo. Entonces uno le puso un perro, otro le puso una chica,
ahí, porque el vacío yo creo que le resultaba demasiado imponente y demasiado inexplicable. Luego esas figuras han sido retiradas, por supuesto. Ahora, el vacío del cuadro de Amalia Avia, del comedor, es elocuente en otro sentido. No habla, creo yo, del abandono del hogar, sino habla del hogar como algo evocado, recordado, querido, por el que hay una inversión de afecto de la pintora. En los dos cuadros, no obstante, el efecto se consigue mediante el mismo expediente, que es la superposición de unos espacios encajados en otros. Hay sucesivos umbrales que tenemos que transponer para llegar al fondo. También en el cuadro de Amalia, por cierto, hay cuadros dentro del cuadro. ¿Qué son, Rodrigo? Cuéntanos. Eso es un dibujo de Antonio. Este es un dibujo de Antonio López. Sí, una pareja que sí son sus padres. Julio, tú te acordarás, ¿no? Son sus padres. Las mujeres, las posibles novias que vamos a tener. El famoso de las 4 figuras que tuvimos aquí. Dos. Uno muy similar a ese. El expediente que se utiliza en Hoogstraten y luego en Amalia y luego muchas veces en los realistas de Madrid es crear una puerta tras otra, crean espacios sucesivos encajados uno en otro, anidados uno en otro, y así se exalta, en primer lugar, la profundidad espacial, naturalmente. Se crea un espacio ilusionista más poderoso, más eficaz, pero también a la vez se exalta la intimidad del último recinto. El último recinto se convierte en un espacio, como decir, protegido, amparado, defendido, al estar, porque para llegar a él hay que transponer todos esos umbrales, ¿no? Y adquiere así un valor pues muy especial. El gran tema de los realistas de Madrid, de buena parte de la obra de los realistas de Madrid, es la intimidad. Entonces, no es que solo que pinten sus casas porque es lo que tienen a mano, es que la intimidad tal como se plasma en el espacio, pero una intimidad paradójicamente deshabitada o momentáneamente habitada por ausencias. Esa es la paradoja que yo diría que está en el corazón de ellos. No deshabitada en el sentido de que no haya huellas humanas, siempre lo digo. Son intimidades llenas de huellas humanas, pero la figura está ausente, por alguna razón. Esto es como, suena muy como existencialista, ¿no? Que es al fin y al cabo el pensamiento de los años 50. Hay un artista danés de comienzos del siglo XX cuyo recuerdo siempre viene a la cabeza cuando se ven los interiores de algunos de los realistas de Madrid, aunque no creo que ellos lo conocieran en la época en que pintaban estas cosas. Pero ahora, cuando vinieron los coleccionistas y los aficionados del grupo de los Wyeth, los americanos, que han venido, viendo los interiores, en particular de María Moreno, muchos me decían, pues esto es como Hammershøi. Hammershøi, el danés, Wilhelm Hammershøi. Bueno, Hammershøi introduce, he hecho un poco de trampa aquí, porque Hammershøi casi siempre introduce una figura. Hacen esto como Hopper. Son figuras misteriosas, figuras que están a veces, casi siempre, de espaldas, figuras que están, como esa, en una segunda estancia. Entonces, se vuelven inaccesibles, se vuelven enigmáticas, mientras que los realistas de Madrid muchas veces renuncian completamente a la figura, y en esto van un paso más allá. Pero la sintaxis de los espacios es muy parecida, y, ¿cómo decir?, la escenografía de estas puertas que se abren, que están abiertas, de puertas dentro de puertas, es muy parecido, ¿no? En Hammershøi y 60 años después en María Moreno, que yo
me apostaría lo que sea que no había visto a Hammershøi. Pero las mismas cosas, una de las maravillas de la historia del arte es que las mismas cosas reaparecen con rasgos parecidos en lugares muy distintos y en momentos muy distintos, ¿no? Y el feeling, esa atmósfera a la vez silenciosa, un poco sobrecogedora, misteriosa, es a veces similar. Aunque en un caso sea la Copenhague un poco victoriana, puritana de 1900 y en otro sea Tomelloso, ¿no? Pero así es la historia del arte. Entonces, este de María Moreno también lo tenemos. Cuando tenemos el cuadro aquí no pongo referencia, ¿no? Ahí está el dormitorio al fondo, la cama al fondo. Fíjense, por cierto, lo que hay aquí. Es un espejo vacío, como el de Antonio. Las puertas y las ventanas. Las puertas y las ventanas son probablemente el elemento de la arquitectura interior más frecuentado por los realistas, porque son umbrales, porque hablan del tránsito entre un espacio interior y otro exterior, o un espacio interior y otro más interior. Y de lo que su pintura va es de estos tránsitos, de estos lugares de habitación, sin embargo, momentáneamente deshabitados. Hammershøi, de nuevo, se ocupa de las ventanas de vez en cuando, como lo hace Andrew Wyeth. Podía haber traído también a Hopper. Hay ejemplos de Hopper, ¿no? De ventanas con sol, con los rayos de sol que entran por una ventana. Hay un cuadro tardío de Hopper. Pero en Hopper, aunque sea un artista que les interesa a los realistas de Madrid, al que han conocido, yo creo, desde los 60, de los años 60. Pero en Hopper hay demasiado sol, a pesar de todo, frecuentemente. Aunque sea un artista melancólico, a veces es más soleado que los realistas de Madrid. Otro Andrew Wyeth, con ventanas que se parecen un poco a las de Isabel, ¿no? Ya que tenemos a Wyeth aquí, pues era una buena ocasión para mostrar esas afinidades en la distancia. Bueno, el fantástico Benito García, yo siempre que hablo de Benito García hablo de Lucio, ¿no? De las maderas de Lucio, porque es como lo obvio, es como si Lucio estaba con sus maderas y Amalia hubiera hecho un retrato de lo que Lucio estaba haciendo con el pretexto de estar pintando otra cosa. Mirando con un ojo al viejo Madrid, pero en realidad con el otro ojo mirando a lo último que había hecho Lucio, porque Lucio trabajaba con la madera rasgada, arañada, pintada, maltratada, quemada. Los hermanos Muñoz Avia nos explicaron otro día cómo quemaba Amalia sus cuadros, rociándolos con aguarrás y luego encendiéndolo, y cómo así cobraban ese color que a veces tienen y esa contextura, y cómo a veces se jugaba los cuadros, porque literalmente los ponía en peligro. Pero se me ha ocurrido una referencia completamente extravagante, que es la de Duchamp. Duchamp se trajo de España una puerta, se llevó una puerta de Cadaqués, que encontró de una vieja masía de Cadaqués, a la que sería su última obra, que se desvelaría solo a su muerte, saben ustedes, en 68, y que es el Étang d'Onnés, que por cierto yo creo que Rodrigo y yo la visitamos juntos el año 90 en Filadelfia. El Étang d'Onnés es un peep show. El espectador llega ahí, ve una puerta que está cerrada, una vieja puerta, y hay dos agujeritos, y se asoma a esos agujeros y ve, pues lo que ve es un espectáculo inenarrable de un desnudo en el campo y tal. Y además con movimiento y con luz. Es un tableau en el que trabajó durante 20 años Duchamp en secreto. Bueno, pero la puerta tiene ese carácter también enigmático, como lo tienen
las puertas de... En la pintura de Amalia siempre hay un bloqueo del paso de la mirada. No nos ofrece habitualmente una vía, sino que la pared y la puerta o la fachada de la tienda está paralela al plano pictórico y está ahí erguida como prohibiendo el acceso. Casi muchas veces son puertas canceladas, no son solo cerradas, sino son de locales que ya no tienen uso, ¿no? Que ya han... Y vamos a ir terminando, acercándonos al final y hablando, bueno, de lo que introducía la pintura de Amalia, que es de la ciudad, de las calles y de las vistas urbanas. Hemos tenido muchas vistas urbanas de Antonio en la exposición del 2011 y aquí hay una especialmente importante, que es Madrid hacia el observatorio. Y a mí lo que me viene a la cabeza siempre que veo estas vistas urbanas, con su carácter un poco tenebroso, con esas sombras muy oscuras, con un contraste exacerbado, con un espacio peculiar que tiende a lo panorámico, que se busca parapetos, observatorios, desde los cuales mirar al horizonte. A lo que me recuerda es a los paisajes de Bellotto. Bellotto es, como saben ustedes, un sobrino de Canaletto, que es un vedutista, un pintor de vistas de ciudades y que tiene mucho éxito en toda Europa y que se mueve, se va a Viena y va a Dresden y pinta estas vistas un poco fotográficas y un poco sórdidas, un poco sombrías de las grandes ciudades de Centro Europa. Hay dos vistas del Palacio Liechtenstein de Viena, que están en las colecciones del Palacio Liechtenstein, que son estas dos, en las cuales se busca como un parapeto, un observatorio, un belvedere, desde el cual mirar a una lejanía que va escalonándose hasta el horizonte. Aquí está muy claro. Y a mí me recuerda eso un poco, como un precedente lejano, si quieren ustedes, a lo que el realismo contemporáneo ha hecho con esos primeros términos exacerbados, exagerados, que sirven para introducir al espectador en el paisaje. Lo hace Richard Estes de manera muy hiperbólica, por ejemplo, con una vista de Central Park, con las rocas en un enorme desarrollo, para que sobre esas rocas nuestra mirada se proyecte hacia el horizonte, hacia el skyline. Enseguida hablaré de eso, pero vamos a introducir a Antonio López en el tema de Bellotto con esta pareja. Siempre que veo la Gran Vía del 74-81, que todos conocen, me acuerdo de la Kreuzkirche en Dresde y me dirán, bueno, pero en realidad no tiene nada que ver. Bueno, pero lo que me gusta es que no tiene nada que ver. O sea, lo que me gusta es cómo pone de manifiesto, precisamente por la analogía formal entre la analogía más superficial, digamos, entre la avenida y la fachada de la torre que se erige a un lado, cómo pone de manifiesto lo enormemente forzado de la perspectiva de Antonio, que construye una rampa como de lanzamiento, con el horizonte tan alto, con esa inclinación brutal y que deja el suelo en primer término en evidencia. Esto es lo moderno, claro, esto es lo que los pintores de ciudades han aprendido desde Degas para acá, a pintar el suelo, ¿no? Igual que en el cine en las primeras épocas no se sacaba el techo y solo se dice que los techos de los decorados de los sets solo existen a partir de Ciudadano Kane, que es cuando a Orson Welles le da por hacer unos contrapicados donde sale el techo de las habitaciones. En pintura el suelo solo existe a partir de Degas, que empieza a pintar estas grandes extensiones vacías del parqué, por ejemplo, de sus bailarinas. Pues aquí lo que llama la atención es como frente a una perspectiva con el horizonte muy bajo y más equilibrada, digamos,
cómo ha construido esta rampa que casi que supone como un enorme esfuerzo para la mirada, esa ascensión. Antonio se ha servido del lenguaje del paisaje urbano moderno, por ejemplo, del lenguaje del paisaje urbano iniciado por los impresionistas y en particular por Caillebotte, aunque se podía citar también a Monet. Podríamos traer aquí, por ejemplo, el Boulevard de los Capuchinos de Monet, ¿se acuerdan ustedes? Donde hay una figura que se asoma a un balcón. Pero me parecía más claro este hombre en el balcón de Caillebotte, con el Boulevard ahí rampante, y esta un poco pobretona Embajadores, ¿no? Esta pobre Embajadores, pero que produce mucha ternura. Eso sí, con entelequias surrealistas flotantes en primer término, porque Antonio mete el ramo de lilas y la vela flotando ante la vista de la ciudad en varias ocasiones, ¿no? También lo hace con Atocha. Caillebotte es un inventor de puntos de vista originales, es un descubridor de puntos de vista urbanos originales. Esto os gusta, ¿no? Esto se parece. Bueno, y yo creo que, no sé si Antonio ha sido consciente de esto, pero Antonio utiliza recursos que Caillebotte había intuido, porque Caillebotte no se limita a pintar el bulevar, sino que pone en primer término un fragmento del observatorio donde está, y de ese modo me permite a mí, al espectador, entrar en el cuadro, de algún modo, asomarme, meterme en la ventana. Y ese es el recurso del balcón. He empezado mostrando la Gran Vía del 74-81, porque siempre hay que pensar que esta Gran Vía tardía, reciente, que tenemos aquí, está pensada como una nueva versión de aquel problema planteado en la Gran Vía, pero con los planteamientos cambiados totalmente, con los planteamientos invertidos. Si en la Gran Vía del 74 el artista se coloca a pie de calle, se coloca en el centro mismo del escenario, como sin observatorio, aquí se retira a un observatorio, amplía el campo, crea una escenografía completamente distinta. Allí, digamos, el recurso para meter al espectador era que uno se metía en el cuadro porque uno estaba puesto sobre el asfalto y este suelo, digamos, se prolonga en mi suelo, por así decir. En cambio, ahora el uso del balcón también incorpora al espectador en el cuadro, pero de otra manera, proporcionándole un ámbito recogido, un ámbito protegido, ampliando el campo visual y, por supuesto, introduciendo la perspectiva curvilínea. La perspectiva curvilínea es un asunto, es una investigación en la que Antonio está, aunque muchas veces apenas se nota, desde el año 69. Como ha explicado el profesor David Serrano, al que tuvieron aquí en otras conferencias, explica su tesis doctoral, que todo comienza, precisamente con este interior de baño. Él dice que es aquí donde por primera vez las líneas se curvan. Como la diapositiva no se ve muy bien las líneas, pues no se puede apreciar, pero las líneas están combadas. Las verticales no son verticales del todo. Y en la casa de Antonio López Torres, por ejemplo, del 72-80, fíjense cómo es evidente ya una deformación, una distorsión brutal, ¿no?, de las líneas paralelas del suelo, del ajedrezado. Y eso alcanza su ápice en la gran vista de Madrid desde la Torre de Bomberos de Vallecas, que tuvimos en el año 11, donde el pretil, igual que en la Gran Vía reciente, se curva. Es en los márgenes, naturalmente, donde más se advierte la distorsión, ¿no? O sea, en la zona central no se advierte la curvatura. La curvatura se va haciendo más visible en los bordes. La perspectiva curvilínea tiene una larga historia.
una historia discontinua en Occidente, porque ha habido una perspectiva artificialis que era la FETEN y que utilizaba verticales y horizontales rectas, pero Fouquet, que es un artista maravilloso y maravillosamente excéntrico en muchas ocasiones, en algunas de sus iluminaciones, de sus miniaturas, utiliza como en esta una manifiesta, este es el ejemplo más canónico de una perspectiva curvilínea, y fíjense cómo, igual que en el de Antonio López Torres de Antonio López, en la casa de Antonio López Torres, pues de la misma manera se curvan estas líneas que deberían ser horizontales porque fugan en los extremos, fugan así, ¿no? Van fugando todas como unos gajos de una naranja hacia los extremos. Y la vista desde la ventana del estudio de Poniente, pues termina siendo como un gran angular, como un ojo de pez. Antonio siempre dice que, bueno, claro, al final todo esto conduce a que la pintura al final está como enmarcada en un círculo, que es el círculo mismo del contorno de nuestro campo visual, porque cuando miramos con un ojo, nuestro campo visual es circular, ¿no? Y hay también antecedentes de ello, como en el famosísimo autorretrato en espejo convexo de Parmigianino, ¿no? Porque los manieristas eran expertos también en intentar, como los modernos, todas las extravagancias. Bueno, pues eso era lo que quería mostrarlo, sin ninguna pretensión de sistematicidad, un paseo en el que se muestra cuánta riqueza de fragmentos podemos encontrar, incluso aunque solo recojamos una pequeña parte de ellos, en un recorrido por la obra de nuestros amigos los realistas de Madrid. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o alguna observación? No sé si Julio o Rodrigo querían decir algo en particular o añadir. Pero si es para dejarme muy mal, me lo cuentan luego. Guillermo, me parece bonito hacer un comentario sobre este libro que he recibido hoy. Es un libro que se llama Género, Memoria y Cultura Visual en el primer franquismo. Es un estudio que hace María Rosón, un trabajo de investigación sobre la evolución de la mujer precisamente en este momento. La evolución que la mujer busca definirse como una profesional reconocida. Hasta entonces, en este periodo, le cuesta trabajo y viene a concluir el trabajo con un reportaje sobre las pintoras nuestras. Lo sé. Que lanza en el estudio un montón de como definitorias de esa búsqueda profesional por la mujer en un momento histórico en el que la mujer venía de una tradición completamente diferente a lo que hemos conquistado. Eso. Es una... Y yo creo que da mucha importancia y creo que eleva a nuestras mujeres a una categoría de heroicas. Claro. Es un estudio que yo creo que efectivamente está muy bien. Es una alumna de la Autónoma, que yo la conozco, fue alumna mía, y ha habido varias reseñas críticas muy elogiosas del libro. Y el caso de Esperanza y de Amalia... Sí, lo he visto. Sí. Y he visto el reportaje con Esperanza y Amalia y las fotos del estudio que compartían, que vimos aquí el otro día cuando tuvimos la sesión sobre el jarama. Esas fotos que nos ha traído Rodrigo precisamente, donde están Amalia, Esperanza y dos pintoras que yo nunca me acuerdo del nombre, que compartían estudio con ellas, ¿no? Que son unas fotos que dan muy bien la atmósfera de entonces. Era un estudio que no tenía suministro de agua. Tenía Qué duro. Unos depósitos donde tenía agua almacenada para los residuos de abajo. ¿Y cómo lavaban los pinceles? Y sin embargo se encontraban muy a gusto.
No, él no se puede acordar. Visitábamos allí y allí estaba a la entrada el bidón aquel de agua, un bidón de agua. Un bidón de agua para limpiar las herramientas. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, ¿podéis repetir la autora de este estudio? Sí, Rosón se llama, María Rosón. ¿Y el título? Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo. Luego hay un comentario que te va a distraer, porque resulta que habla de la Primo de Rivera, la creadora de la sección femenina, que fue fundamental en la formación de esas mujeres. Y hicieron un reportaje fotográfico, hicieron un proyecto de agencia de imagen de esa mujer que tuvo la categoría. Llegaron a la conclusión de que la iluminaban para conseguir un perfil apolíneo griego. Sí, no, yo, bueno, ya lo dije el otro día, el agradecimiento al museo, a don Guillermo, a los artistas, a don Julio, a todos, que ha sido una maravilla. No, yo solo iba a hacer una pregunta por una noticia que he leído, que he visto en la cadena 24 horas hace unos días, de que concretamente decía que don Julio López iba a vaciar su estudio para aumentar las esculturas que iban a poner aquí en el Museo Thyssen. Y me extrañó mucho, lo he preguntado. ¿Para? ¿Que lo iba a vaciar para, perdón? Sí, para poner nuevas esculturas aquí en la exposición. Eso salió en la cadena 24 horas, en esas noticias que ponen por abajo. Y me extrañó mucho, lo he preguntado antes en información y me han dicho que no había nada. Eso es una tergiversación de la noticia. La noticia es que yo hablaba con una periodista que decía que yo, me había sucedido que en estos meses pasados, al hacer una exposición mía personal en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la aportaba a la exposición de aquí conjunta, y ahora una pequeña que tengo en una galería, esas tres acciones habían vaciado El estudio. Bueno. No, pues muchas gracias, pero salió en la cadena 24 horas, sí. Bueno, pues muchas gracias al museo y a los artistas. Bueno, no se crean nunca nada que lean en los periódicos. Nada. Gracias. Virginia Ledesma, de México. Y bueno, para felicitar al museo, al maestro Solana, es un lujo estar en una presentación de usted. Y ojalá el museo pueda próximamente tener todo este tipo de cursos en línea. Sería maravilloso para los que nos encontramos fuera poder acceder a ellos. Bueno, las conferencias se pondrán, muchas gracias Virginia, se pondrán en la web en el momento en que esté terminada la grabación, la edición, ¿no? Como siempre hacemos, o sea que las podrán ver, si tienen aguante, nuestros espectadores de Ultramar también. Estará todo el ciclo online, ¿verdad, Ana? Como réplica, perdón. A veces hacerlo en streaming o tal, pues es más complicado, ¿no? Pero siempre si grabamos los ciclos y quedan ahí, están en la web, se ponen en YouTube o en Vimeo, en plataformas externas y si uno viene a la página web del museo o se molesta en buscarlo en YouTube, hay ya muchas decenas, ¿no?, de vídeos del museo, de los ciclos que hemos hecho con las exposiciones, de ciclos sobre las colecciones y todo eso. Somos muy conscientes de esto, ¿no? A través de las redes sociales hemos sido muy conscientes de que tenemos un público que no viene habitualmente, porque no puede venir, porque está a veces a miles de kilómetros, pero que es parte de nuestro público. El público no son solo los visitantes, sino son todos los que siguen el trabajo en el museo, aunque lo hagan de lejos y vengan de vez en cuando. Sí, no, perdone, réplica. Solamente para poder inscribirnos y poder cursar al tiempo las personas que aquí asisten, pagando el curso directamente y todo esto. Pero sí, yo soy seguidora de la web. Gracias. Sí, deberíamos perfeccionar los medios para que los cursos se difundan antes y se prolongue la matrícula más tiempo y no sea todo un poco... A veces tenemos tantas actividades que
pues unas cosas compiten con las otras, ¿no? Y efectivamente a veces estos ciclos pues no los anunciamos con suficiente antelación o el plazo de matrícula no es suficientemente extenso y apenas se ha enterado uno de que existen cuando ya se ha cerrado el plazo o hay muy poco margen, ¿no? Y en particular para la gente que viene de fuera eso es un problema. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, me sumo al agradecimiento. El ciclo ha sido magnífico y yo creo que en especial por la dedicación que me gustaría nombrar de Leticia y de Ana, que han estado pendientes de nosotros y se lo agradezco mucho. Y luego ha sido especialmente emocionante, como dijo mi compañero el otro día, tener a los propios autores aquí, vamos, emocionante hasta la lágrima en ocasiones, ¿no? Muchísimas gracias. Y lo que quería era, a lo mejor es una impertinencia, pero interesarme por la salud de Francisco, porque el otro día nos quedamos, en fin, con cierta inquietud. Y nada más, muchas gracias. Bueno, está mejor. El otro día lo que pasó además, Isabel iba a venir, pero en un momento él creo que sin darse cuenta se quitó la vía y entonces Isabel ya tuvo que quedarse, hubo un problema. Fue una pena, la verdad, que coincidiera, pero yo creo que él está mejor y está en recuperación y le transmitiremos vuestro interés y eso. Los dos han estado delicados de salud, tanto Paco como Isabel, que lleva un tiempo, todo el proceso de esta exposición ha estado a veces delicada, con pruebas y tal, pero con muchas ganas de hacer cosas y de trabajar. El que no nos falla nunca es Julio. Gracias.